¿Quién es el Dr. Hammer? ¿Qué es la nueva medicina germánica? ¿Qué investigaciones y descubrimientos hizo el Dr. Hammer? Hoy quiero dar una biografía del Dr. Hammer. Quiero comentar que hace algunos años fui a dar una conferencia de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer en una universidad prestigiosa en México, y terminando, un compañero de psicología se levantó y dijo, porque lo vio en ese momento en internet, el Dr. Hammer estuvo por sus investigaciones en la cárcel en Alemania. Así que, pues, lo descalificó, y así muchas personas, como muchos investigadores, filósofos, médicos, etcétera, han sido desprestigiados, y mucho tiempo después se ha reconocido sus descubrimientos. Es por eso que es muy importante conocer cómo desarrolló el Dr. Hammer esta nueva medicina germánica. Yo estoy seguro que no le van a dar un premio Nobel en el futuro, le van a dar varios premios Nobel por sus descubrimientos. Obviamente se los van a entregar post-mortem, porque falleció aproximadamente hace un año. El Dr. Wright Georg Hammer nació en Alemania en el año de 1935, en un pueblo llamado Frisia. Estudió medicina y teología en la Universidad de Tübingen, también en Alemania. A la edad de 22 años completó su título de maestro en teología y 4 años después recibió su licencia profesional de doctor en medicina. Los años siguientes ejerció en diferentes clínicas universitarias en Alemania. El Dr. Hammer es doctorado en medicina por la Universidad de Tübingen, Alemania. Tiene varias especialidades: medicina interna, psiquiatría, pediatría, radiología, licenciado en teología, y fue jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich. El Dr. Hammer también mostró un extraordinario talento para inventar equipos médicos. Sus inventos proveyeron los medios financieros al Dr. Hammer y a su familia para irse a Italia, donde él hizo su plan para tratar a los enfermos de los barrios pobres de Roma sin costo alguno. En agosto de 1978, estando en Roma, los Hammer recibieron la traumática noticia de que su hijo Dirk había sido accidentalmente herido de bala por el príncipe italiano Víctor Emanuel de Saboya. A los 3 meses, Dirk, el hijo del Dr. Hammer, de 19 años, sucumbió a las heridas y murió en los brazos de su padre. Poco tiempo después de la muerte de Dirk, el Dr. Hammer fue diagnosticado de cáncer testicular. Debido a que él nunca había estado seriamente enfermo, postuló que el desarrollo de su cáncer podía estar directamente relacionado con la pérdida inesperada de su hijo. De hecho, eventualmente él llamó a este choque inesperado un DHS, o síndrome de Dirk-Hammer, en honor a su hijo Dirk. La muerte de Dirk y su propia experiencia con el cáncer llevaron al Dr. Hammer a un viaje científico extraordinario. En aquel tiempo, siendo internista, jefe de una clínica oncológica en la Universidad de Múnich, comenzó a investigar las historias de sus pacientes con cáncer, y pronto aprendió que, como él, todos ellos habían experimentado un choque inesperado de algún tipo. Pero llevó su investigación mucho más lejos. Siguiendo la hipótesis de que todos los procesos corporales son controlados desde el cerebro, él analizó los escáneres cerebrales de sus pacientes y los comparó con los registros médicos y psicológicos correspondientes.
para su asombro, encontró una clara correlación entre ciertos choques de conflicto, cómo se manifestaban estos choques en el órgano y cómo todos estos procesos estaban conectados al cerebro. Hasta entonces, ningún estudio había investigado el origen de la enfermedad en el cerebro, ni el papel del cerebro como mediador entre la psique y el órgano enfermo. El Dr. Hammer descubrió que cada enfermedad se origina por un choque o trauma que nos toma completamente por sorpresa. En el momento que el conflicto inesperado ocurre, el choque impacta un área específicamente en el cerebro, causando, entre comillas, una lesión, más tarde llamada foco de Hammer, visible en un escáner cerebral como un grupo de anillos concéntricos nítidos. En el momento que el conflicto inesperado ocurre, el choque impacta un área específica en el cerebro, causando una lesión, más tarde llamada foco de Hammer, visible en un escáner cerebral como un grupo de anillos concéntricos nítidos. Las células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondiente, provocando el crecimiento de un tumor, o la necrosis de un tejido, o la pérdida funcional, dependiendo qué capa del cerebro recibe el choque. La razón de por qué conflictos específicos están irrefutablemente unidos a áreas específicas del cerebro es que, a través de nuestra evolución histórica, cada área del cerebro fue programada para responder de manera instantánea a conflictos que pudieran amenazar nuestra supervivencia, mientras en el tallo cerebral, la parte más antigua de nuestro cerebro, está programada con cuestiones básicas de supervivencia, como respiración, reproducción y alimentación. El cerebro, la parte más nueva, está más relacionada con temas de tipo social y territorial, mientras el tallo cerebral, la parte más antigua de nuestro cerebro, está programada con cuestiones básicas de supervivencia, como respiración, reproducción y alimentación. El cerebro, la parte más nueva, está relacionada con temas de tipo social y territorial. El cerebro, o sea, la parte más nueva, está más relacionada con temas de tipo social y territorial. El Dr. Hammer también descubrió que cada enfermedad progresa a través de dos fases. Primero, una fase activa del conflicto, caracterizada por estrés emocional, extremidades frías, falta de apetito, falta de sueño, y posteriormente, en caso de resolver el conflicto, una fase de curación. Este es el periodo en el que la psique, el cerebro y el órgano correspondiente entran en la fase de recuperación, frecuentemente un proceso difícil marcado por fatiga, fiebre, inflamación, infección y dolor, y después la sanación. Las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer. Primera ley. Ley férrea del cáncer. Primer criterio. Todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer se produce por un DHS, es decir, un shock conflictivo altamente agudo y traumático vivido en soledad que afecta casi simultáneamente a los 3 niveles, psique, cerebro y órgano. Segundo criterio, el contenido del conflicto determina en el momento del DHS tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro como la localización del cáncer o enfermedad equivalente en el órgano. Tercer criterio, la evolución del conflicto corresponde a una evolución específica del foco de Hammer en el cerebro y una evolución específica de un cáncer o enfermedad equivalente en el órgano. Segunda ley, ley del carácter bifásico de las enfermedades que presentan solución de conflicto. 3. Sistema ontogénico de tumores y enfermedades análogas. 4. El sistema ontogénico de los microbios. Y 5. Ley de la comprensión de que las así llamadas enfermedades
corresponden a un sentido biológico especialmente programado por la naturaleza. Él le llama la quinta esencia. En octubre de 1981, el Dr. Hammer presentó su investigación a la Universidad de Tübingen como tesis postdoctoral. El objetivo era tener probados sus descubrimientos en casos equivalentes para que la nueva medicina germánica pudiera ser enseñada a todos los estudiantes de medicina y los pacientes pudieran beneficiarse de sus beneficios lo antes posible. Para su gran sorpresa, el comité de la universidad rechazó su trabajo y rehusó evaluar sus tesis, un caso sin precedentes en la historia de las universidades. Más aún, había otra sorpresa. Poco después de haber entregado sus tesis, al Dr. Hammer le fue dado un ultimátum: renegar de sus descubrimientos o no ver renovado su contrato. Fue extremadamente difícil para él entender por qué estaba siendo expulsado de la clínica al presentar descubrimientos científicos bien fundamentados. Después de darle de baja, se retiró a su práctica privada, donde continuó la investigación. Varios intentos de abrir una clínica fallaron debido a esfuerzos concertados para oponérsele. Cartas de los pacientes del Dr. Hammer dirigidas a las autoridades de salud permanecieron sin respuesta o fueron devueltas con el comentario: no procede. En 1985, después de 29 años de matrimonio y de tener 4 hijos, Sigrid Hammer fallece. Ella nunca se recuperó del pesar por la muerte de su hijo y de la persistente intimidación de la familia de Saboya. El hostigamiento al Dr. Hammer culminó en 1986, cuando una sentencia de la corte le prohibió continuar la práctica de la medicina, a pesar del hecho de que su trabajo científico nunca fue desaprobado. Perdió su licencia médica a la edad de 51 años, debido a que se rehusó a renunciar a sus descubrimientos sobre el origen del cáncer y a regirse por los principios de la medicina oficial. Privado de una licencia médica, el Dr. Hammer dependía ahora de otros doctores para obtener escáneres cerebrales y registros médicos de pacientes, pero estaba determinado a continuar su trabajo. Para 1987 ya había analizado más de 10.000 casos y fue capaz de expandir sus descubrimientos de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica a prácticamente todas las enfermedades conocidas en la medicina. Mientras tanto, la prensa y la medicina establecida no pararon de atacar su trabajo. Periodistas y médicos expertos, entre comillas, retrataban al Dr. Hammer como charlatán, sanador milagroso autoproclamado, líder de culto o criminal demente, quien negaba a los pacientes con cáncer los tratamientos convencionales, entre comillas salvavidas, como la quimioterapia, radioterapia, etc. Y hubo aún solicitudes para evaluar su condición mental por parte de psiquiatras elegidos por la corte. En 1997, el Dr. Hammer fue arrestado y sentenciado a 19 meses en prisión en Colonia por haber proporcionado a 3 pacientes información médica sin tener licencia médica. En contraste, 13 años después de haber asesinado a Dirk Hammer, en 1991, Víctor Emanuel de Saboya había sido sentenciado a solo 6 meses de audiencias por la posesión ilegal de un arma. Cuando el Dr. Hammer fue arrestado, la policía buscó sus archivos de pacientes. Subsecuentemente, un fiscal se vio forzado a admitir durante el juicio que después de 5 años, 6.000 de 6.500 pacientes, casi todos con cáncer terminal, estaban aún vivos, y así, irónicamente, fueron sus oponentes los que proveyeron las estadísticas actuales, probando el notable índice de éxito de la nueva medicina germánica. Aunque mis antiguos compañeros me hayan quitado el permiso para ejercer la medicina por no querer abjurar
y por no convertirme en adepto de la medicina convencional, y me han encerrado 2 veces en la cárcel por mis descubrimientos, en el futuro cualquiera tendrá que respetar estos hechos científicos, quieran o no, ya que pueden ser demostrados fácilmente que son verdad. Dr. Wright J. Hammer. La nueva medicina germánica. Estoy seguro que en un futuro la medicina alópata comprenderá la causa emocional de todas las enfermedades, cómo el cerebro rige al cuerpo, cómo la mente y los conflictos son los que enferman, y es por eso que hay varias técnicas para curar estos conflictos y revertir la enfermedad. La nueva medicina germánica, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, biodescodificación, bioneuroemoción, etc. La alopatía, la medicina científica, tendrá que reconocer las leyes del Dr. Hammer. Tendrán que ser estudiadas en la universidad. Cada día hay más avances, más investigaciones y más centros que aplican la nueva medicina germánica para curar desde una gripa hasta un cáncer, desde una ansiedad hasta una esquizofrenia. Gracias al Dr. Hammer por su nueva medicina germánica, y cada día hay más avances, más investigaciones y más aceptación de esta medicina a nivel mundial. Les habló el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx. Nos vemos en el siguiente video.